Prepárate para una travesía llena de descubrimientos y, por supuesto, mucha cultura. También de risas. En este episodio de Cultura en Ruta dejamos atrás la monotonía para explorar las vibrantes expresiones culturales que dan vida a nuestra sociedad. ¿Listos para sumergirse en un viaje divertido y cultural? Dale play. Buenas, bienvenidos a un episodio más de Cultura en Ruta. El día de hoy tenemos algo bastante especial. Primero que todo, pues el ambiente, el lugar en el que estamos es el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Y ¿En Bogotá? Obviamente en Bogotá. Y también pues creo que es importante mencionar que tenemos aquí este ambiente, este paisaje por una temática tan especial que tiene el proyecto el día de hoy. Y esa temática principal es que hoy vamos a hablar acerca de arte y de los procesos sociales que tiene el arte y cómo también pues se vincula con estos procesos para la paz, cómo puede ser un ejercicio de símbolo, cómo puede también ayudar incluso a sanar, ¿no? Yo no creo que el arte sea capaz de sanar de por sí solo, pero creo que sí es un vehículo que lo lleva a uno a aquellos procesos de sanación. Entonces, yendo más allá de eso, siempre en Cultura en Ruta tenemos unos invitados maravillosos e invitadas maravillosas, y pues justamente hoy tenemos dos admiradas mujeres que me llama mucho la atención que Salomé las presente el día de hoy, ¿cierto? Una de ellas es muy cercana a Salomé y otra mujer que me tiene con mucha intriga porque sus canas hablan de una mujer sabia y muy interesante, lo cual me gustaría empezar a escuchar y hacerle preguntas acerca de su proceso. No siendo más, Salomé, cuéntanos quiénes son nuestras invitadas del día de hoy, por favor. Bueno, nuestras invitadas el día de hoy son del equipo, no sé si es equipo, colectivo, colectivas. De la colectiva Destejiendo Miradas. Es un grupo conformado por mujeres que ha hecho un proceso muy bonito en diferentes lugares del territorio de Colombia con firmantes de paz y con grupos de víctimas, comunidades, ¿cierto? Sobre todo. Y también con jóvenes y niños y niñas de la población civil en general. Comunidad en general. Es un proyecto que a mí me llamó la atención cuando Laura me lo presentó. Laura es una de las mujeres que está invitada el día de hoy al episodio. Ella es compañera en la maestría que estamos estudiando en Educación para la Paz y un día presentó este proyecto de Destejiendo Miradas y todo lo que han trabajado alrededor al arte, pero también a la construcción de paz. Y está Mariate, que es compañera del proyecto, que también ahorita quiero que igual ustedes se presenten un poco, que nos cuenten quiénes son, qué hacen. Que Laura pues me dijo que ustedes dos son las que están aquí en Bogotá dirigiendo el proyecto, porque esto también es importante. El proyecto está en diferentes lugares del país, entonces hay personas no solo aquí en Bogotá, sino también en Medellín, y hay personas fuera, ¿cierto? Fuera del país. Entonces, bueno, yo igual, esto es un panorama general para presentarlas, pero me gustaría mucho que ustedes le contaran a nuestros oyentes quiénes son, qué hacen y bueno, como cuál es el papel que tienen en el proyecto. Yo soy Laura Coral, yo estudié artes plásticas y visuales y yo resulté trabajando con Destejiendo Miradas por un proceso largo previo con parte de una de las integrantes de Destejiendo, que es Beatriz Lena Arias. Ella es la investigadora principal. Ella es docente en la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia. Y ella en su proceso investigativo empezó a abordar lo que es la narrativa textil. Su doctorado ella lo hizo estudiando como las formas de resistencia de las poblaciones víctimas en San Francisco, en Antioquia. Sí. Y ella usó una técnica que se llama Patchwork, ¿sí? Patchwork. Y con esa técnica empezó a mediar historias acerca de la resistencia de los campesinos, de las campesinas, en torno a esos contextos de violencia tan fuertes. Y fue muy interesante porque fue abrir trocha, realmente, porque en la ciencia y en los doctorados las formas técnicas, digamos en este caso lo textil, pues no tenían mucha legitimidad como método investigativo. Y fue una apuesta muy interesante
de parte de Beatriz aproximarse desde el textil a estas realidades sociales colombianas y sobre todo en territorio antioqueño. A partir de esa experiencia, Beatriz no solo me convocó a mí como artista, sino convocó a un grupo grande de mujeres que la han venido acompañando alrededor de toda su historia, pues de vida. Y entre esas amigas y amistades apareció María T. María T también ya se presentará, pero María T también es enfermera. Y María T y Beatriz tienen una cosa en común y es que son enfermeras, no sé si decirles, enfermeras disidentes, porque no ejercen la enfermería desde el ámbito clínico, sino que su compromiso en el campo de la enfermería es hacia la reconstrucción del tejido social con trabajos con la comunidad. Y por eso hicieron, digamos que una sinergia muy interesante, porque Mariate también venía trabajando mucho con técnicas y métodos desde las artes y también desde el textil. Entonces, además de esto, pues hubo también otras compañeras. La primera etapa de Destejiendo fue con fuimos nueve amigas, compañeras de investigación, donde hay historiadoras, donde hay politólogas, educadoras populares, lingüistas, antropólogas, filólogas, expertas en relaciones internacionales. Y esta, digamos, como esta reunión de tantos saberes y disciplinas, esas transversalidades, como que le da mucho dinamismo al proyecto. Y muchas de nosotras, digamos que pertenecemos a una disciplina como tal, digamos yo desde el arte, pero hay ciertas rupturas, ¿no? Ciertas rupturas desde el rol o por ejemplo en el caso de María T o de Beatriz, unas rupturas desde la enfermería, cada una con esas búsquedas de qué hacemos distinto para abordar la realidad colombiana, en este caso, pues el conflicto armado, los acuerdos de paz firmados en el 2016 con firmantes de paz y pues con la realidad colombiana, en este caso en la segunda etapa, que fue divulgar los resultados de la primera etapa que se hizo en Antioquia, en Urabá, Antioquia, con narrativas textiles con firmantes de paz. Eso terminó siendo unos libros textiles contando historias de narrativas acerca de lo que significaba vivir en paz y traer esas narrativas a Bogotá, por ejemplo. ¿Qué pasa con las relaciones entre lo rural y lo urbano? Pero pues hasta ahí dejo para que María te siga. Bueno, buenos días, gracias a Salomé y Samuel por esta invitación. Yo quiero empezar augurando larga vida a este proyecto porque me parece que es una apuesta muy, muy interesante. Yo soy María Teresa Buitrago Echeverry, soy madre, soy compañera, soy hermana, soy tejedora, soy enfermera y ahorita pensionada. O sea que sí hago parte de esa minoría con derechos en este país. Entonces, bueno, eso hace que tenga, digamos, una condición en este momento privilegiada que me permite seguir haciendo cosas que me gustan, que eso no siempre, digamos, es posible. Yo me encuentro con Destejiendo Miradas en la segunda etapa del proyecto. El proyecto, como mencionó en algún momento Laura, inicia como una investigación desde la Universidad de Antioquia con firmantes de paz en el Urabá antioqueño y tiene un segundo momento donde lo que quiere es extender esta experiencia, esas reflexiones que se tejieron en esa primera etapa con jóvenes en contextos urbanos. Y ahí empatamos, digamos, y ahí nos conocemos en el contexto de Bogotá, porque yo estaba en ese momento vinculada como docente de una universidad y venía también explorando, digamos, espacios de trabajo colectivos con jóvenes. Entonces allí yo me vinculo a Destejiendo Miradas en esa segunda parte y obviamente tengo una conexión muy rápida por dos cosas, por lo que enunció en algún momento Laurita, y es por esa manera diferente de entender el cuidado desde la enfermería, más como una dimensión que es una dimensión de la vida que no corresponde solamente, digamos, a una acción disciplinar como el caso de la enfermería, pero que si bien es cierto, se enfoca desde allí, ha sido, digamos, un ejercicio profesional
que ha tenido que ver con desinstitucionalizar el cuidado, es decir, un poco con romper esa mirada de que las enfermeras son personas que están en los ambientes hospitalarios vestidas de blanco, sino como el cuidado se vuelve una cosa que es que se tramita, digamos, colectivamente, que se tramita en la vida diaria y que es necesario ejercerla desde los espacios cotidianos. Entonces, digamos, como que ahí hay una primera cosa en la que nos identificamos muy fuertemente con la manera del abordaje disciplinar que ha hecho Beatriz desde la salud mental colectiva y desde el cuidado con los colectivos. Y la segunda es, pues, desde mis aprendizajes desde niña como tejedora, que obviamente encajan perfectamente en la propuesta de narrativa textil, como una tecnología y como una metodología que permite mediación para hablar de procesos de paz en este país. Es muy bonito como la manera en la cual describen también el proyecto, como en esa apuesta interdisciplinar que además yo creo que ese tipo de apuestas son algo en lo que apenas la gente se está empezando a fijar ahorita, porque siempre han sido como estas miradas de no, tú tienes que mirar solamente por una disciplina y seguir en ese campo y ser mega experto en ese campo donde empezaste trabajando, pero cuando uno conoce este tipo de procesos se da cuenta también de la fortaleza que tiene el hablar desde una mirada mucho más amplia y entender que también son formas de ver el mundo y de trabajar el mundo y que ahí podemos encontrar muchas cosas en común como desde esa parte sensible. Samuel, no sé si quieras contar un poquito sobre el lugar donde estamos el día de hoy. Bueno, pues este lugar es una obra de arte, en realidad, una obra de arte hecha por un artista que No solamente eso. desarrolla este tipo de cosas, pero también es un espacio en el cual, pues, como se llama Centro Memoria, es un espacio en el que se hace memoria, se construye historia, debido pues a esta guerra sin fin en la cual nos hemos involucrado en este país, para bien o para mal, de alguna manera todos hemos sido víctimas de esta guerra. El simplemente hecho de caminar por las calles con miedo a sacar el celular es parte de eso, es un síntoma de eso. El haber estado de pronto en el servicio militar o simplemente haber sido víctima de alguna u otra de las circunstancias de esto. Sin embargo, pues en este espacio nos reunimos pues para hacer memoria, y es que si nosotros no recordamos esto, si esto no se piensa y no se reflexiona, pues no va a haber un espacio para la no repetición. Y entonces, ¿cuándo se va a acabar esta guerra que parece una vorágine que se repite una y otra vez? Como los nombres de aquel Aureliano Buendía, que ya no sabemos cuántos había, si eran uno, o eran dos, o eran tres, porque pareciera que los Aurelianos Buendía se repitiesen en estos contextos violentos, ¿sí? Entonces, sí, estamos en Centro Memoria precisamente porque es un espacio que es como pensado para eso, muy cerca también del museo fallido de la memoria, ¿sí? Que desgraciadamente es un elefante blanco, que ahorita no viene al caso a mencionar porque es un elefante blanco, pero que también hay una necesidad, ¿cierto? Ahorita me parecía muy interesante escuchar a María Teresa y pensar en, por ejemplo, que mencionan Tejiendo Miradas y que cada una de las dos personas que están acá tienen algo que aportar desde lo que ellas son, ¿sí? Entonces me hace pensar en Florence Nightingale, de pronto María Teresa la conozca mejor que nosotros, ¿cierto? Pero entonces a mí me recuerda su historia es porque pues ella es una mujer legendaria que también vivió en tiempos de guerra y de hecho su trabajo fue muy especial porque sin ella no existiría la enfermería. Y ella tuvo que vivir algo pues bastante complejo, bastante difícil, porque para tener como esa, ¿cómo se dice?, autoridad o credibilidad, Florence Nightingale toma la decisión de también combatir hombro a hombro con los hombres que estaban en aquella guerra. Y finalmente decirles, hey, es necesaria la enfermería, es necesario el cuidado y también estamos aquí porque es necesario que se haga memoria, es necesario el cuidado, es necesario crear y hacer tejidos, ¿sí? Entonces es por una necesidad que estamos el día de hoy aquí en Centro Memoria hablando de esos procesos de paz, porque la paz también es una necesidad. Creo que es una de las necesidades más importantes que tenemos, porque sin eso pues no
No hay muchas de las comodidades que tendremos, no me refiero económicamente, sino de salud y físicas. Entonces, bueno, pues por esa razón estamos acá. Y bueno, me parece chévere seguir profundizando en Destejiendo Miradas. Eh, Me pregunto por esas apuestas que han desarrollado, esas propuestas artísticas, cuál es como ese enfoque o eso que quiere contar Destejiendo Miradas, y pues también cuáles son estas propuestas plásticas que han ido desarrollando para hablar de lo que tengan que contar. Yo creo que los artistas plásticos siempre cuentan lo que les tocó vivir, y seguramente en las personas que se involucran con el proyecto cuentan sus vivencias a través de la plasticidad, ya sea con el tejido. Entonces, si nos puedes contar un poquito más acerca de eso, sería maravilloso. Pues digamos que cuando nosotros llegamos a Destejiendo a los territorios o trabajamos con jóvenes, niños, niñas, siempre la postura o sea, hasta el lenguaje corporal es que las artes es de todos, de todas y de todos. O sea, no es una práctica de experticia, digamos, que lo que ustedes dialogaban hace un momento sobre no nos interesa cómo dividir esa disposición para hacer arte, ¿no? Cuando proponemos talleres de narrativa textil hay un momento donde se propone dibujar. Uh-huh. Muchas de las reflexiones que salen a flote es como yo no puedo dibujar. Y es como, no, es invitar a la persona a que dibuje, porque dibujar es humano y el arte es humano. Entonces es como empezar a destejer primero ese acercamiento con las artes plásticas. Claro. ¿No? Y en esa medida también se aborda el hilo, la aguja, la tela, y es como un taller creativo, ¿cierto? En lenguajes plásticos, pero también es un espacio de cuidado, de conversa, donde lo que narramos, las preguntas que van saliendo de la conversa se van plasmando en la tela. Entonces se vuelve un diálogo como muy cercano, muy próximo. Una de las preguntas que yo siempre comento es como quien no ha cosido algo, ¿no? Remendado algo, cuando se te rompe algo, cuando quieres reponer una blusa que quieres mucho, una media, bueno, es como un acto tan cotidiano, se le reconoce como en espacios muy domésticos, también tiene un enfoque como muy feminizado, ¿no? Pero realmente la idea es destejer todo eso. O sea, lo plástico, lo creativo de la narrativa textil, lo que nosotros pretendemos es que es una invitación para todas y todes a hacerlo. Y desligarlo de esos estigmas, ¿no? Como que solo es para la señora que está en la casa o solo es para el artista que sabe explorar con materiales. No, es un elemento. Las dinámicas de los talleres de narrativa textil es extender en el salón que estemos, en el espacio que estemos, sobre una mesa todos los materiales. Y los materiales están a disposición del que quiera participar y el que quiera unirse. Entonces es como siempre como invitando a que todo sea de manera muy abierta. Y en ese sentido, digamos que la propuesta que hicimos, por ejemplo, en el Urabá antioqueño, la pregunta fue cuando llegamos a un primer caserío que fue San José de León, fue preguntar qué significa vivir para ustedes después de la firma de los acuerdos de paz. ¿Qué historias de reconciliación, de microhistorias de reconciliación se pueden contar por medio de la tela? Entonces aparecen historias como, por ejemplo, el reencuentro, que son las mamás que no pudieron ser mamás cuando eran combatientes en la montaña, pero cuando firmaron los acuerdos de paz decidieron volver a ser mamás y criar a sus hijos. Entonces en las narrativas aparecen los bebés, por ejemplo. Y no solo los bebés presentes, aparecen los hijos desaparecidos, porque muchas historias cuando estaban en el combate, tuvieron que desprenderse de sus hijos y dejárselo a conocidos, amigos, a familiares, que muchas veces al retornar después de los acuerdos no pudieron volverlos a contactar. Entonces es hablar sobre ese reencuentro como madre, por ejemplo. Y esas historias de madre ya conectan más allá a las madres de toda Colombia, por ejemplo, ¿no? Hay un vínculo, una identificación de madres, así seas firmante de paz, así seas una señora que vive aquí en la ciudad. La conexión como madre hace
un destejer, pero también un tejer, ¿no? Esa identidad. Sí, yo contaría hasta ahí, no sé, Mariate, si tú quieres. Yo creo que hay una cosa muy, muy valiosa, digamos, en Destejer y es que tiene una apuesta y es, en el país se había utilizado, digamos, de alguna manera, y algunos colectivos habían ya narrado a partir de la narrativa textil, pero muchos de esos trabajos estaban enfocados en víctimas. La apuesta de Destejiendo es cómo hacerlo aproximándose a estas personas después de la firma del acuerdo de paz para mostrar un poco ese lado humano también que hay en los excombatientes, incluso algunas de las historias de combatientes como ellos también han sido víctimas del conflicto, porque no todas las personas que estuvieron reclutadas por convicción, ¿sí? Claro. Aquí hay unos contextos que han armado la guerra en este país que, o sea, el conflicto es una mixtura de todo y nunca las cosas son blancas y negras, los matices de grises que hay aquí entre estas historias. Entonces, conocer y invitar a estos firmantes de paz, y ya no solamente en ellos, sino por ejemplo como se dio en otros de los espacios, no estaban ya solamente ellos, estaban sus familias que se habían reunido con ellos y estaban los vecinos, por ejemplo, de territorios donde fueron puestos estos espacios de estos territorios. Entonces era como, ¿cómo destejo yo esa mirada del otro como el enemigo, ¿cierto? El excombatiente que seguramente va a venir otra vez aquí, a alguien que quiere nuevamente empezar, digamos, una nueva ruta. Y cómo tejo espacios de confianza y de reconciliación allí. Cómo destejo el estereotipo, por ejemplo, de que el bordado solamente es femenino cuando invito a un combatiente hombre a bordar. Cómo destejo el prejuicio de la mamá de creer que el niño no puede con la aguja, porque entonces si es chiquito se va a chuzar y resulta que, por ejemplo, en las experiencias que tuvieron ellas en talleres con niños, niñas, adolescentes, era como que el chiquito coge y enhebra y empieza a bordar, ¿sí? Y empieza, digamos, de una manera intuitiva. Entonces, ¿y cómo destejer el tema de que el arte es una cosa de élite o que la creatividad es una cosa de super expertos o de personas que se forman como artistas en los invitados? Y yo creo que Destejiendo tiene una apuesta muy bonita metodológicamente y es que lo que crea son espacios de posibilidad donde la creatividad es lo que se le dice a la gente, es que el solo hecho de ser humano, mejor dicho, inventarse la vida ya es un acto creativo. Claro. Sobrevivir en este país requiere creatividad. Entonces, narrar una historia con hilo y aguja, pues es algo que todos podemos hacer, ¿sí? Ahora, que lo queramos hacer o no en un momento dado, nosotros también hemos tenido participantes en talleres donde dicen, pues hoy no quiero, y entonces me pongo en un sentido de escucha, ¿cierto? Y con el tiempo van diciendo, ay, venga, ¿qué tal si? ¿Sí? Porque tampoco se obliga a nadie. Destejer también un prejuicio que sale muy a menudo, y es aquello de que el bordado tiene que ser perfecto, ¿no? De que la obra de arte, de que hay una estética canónica dentro de lo que se hace, y entonces, por ejemplo, esta mirada de que el bordado tenía que verse igual por detrás y por delante, muy de los cánones estéticos de la enseñanza del bordado de hace mucho tiempo, de nuestras abuelas o de nuestras madres, que en algún momento, digamos, como que crea una reticencia en esto, y aquí no es la apuesta por la técnica del bordado, aquí es la potencia de la narrativa de contar, de la narrativa textil, de contarle al mundo lo que tú quieres decir en este momento, que estás pensando en relación con lo que implica destejer la mirada del otro como un enemigo en un país que firma un acuerdo de paz y que tiene que entender que la paz no es una cosa dada, sino que se teje colectivamente y que se teje diariamente. Eso es impresionante. Yo quería decir esto al final como a modo de reflexión, pero sé que si lo dejo para el final se me va la idea. Esto me trae como varios... Es que últimamente he estado leyendo un montón, entonces vuelvo como a eso que he estado leyendo. Uno de ellos es un libro que fue como el primero que me leí este año, que se llama Las mujeres en la guerra, y es de una periodista. Ese libro es impresionante y yo casualmente me encontré con la versión del libro que ella hizo 20 años después de que ya había escrito este libro. Y en muchos de esos libros estaban estas narrativas de las mujeres que ustedes mencionan. La mujer que es excombatiente, que luego vuelve a su territorio. Entonces, primero era la historia de hace 20 años, o sea, en el 2004 creo que... No, mentira, no, perdón, en el 2000, porque este libro volvió a salir creo que 2020 o 21, de Patricia Lara, ya me acordé el nombre. Era primero como la historia de qué estaba pasando en ese momento. Entonces, cuando
estaban ellas como en todo este proceso incluso de aún seguir combatiendo, y lo que ella hace en esta nueva versión es mostrar lo que pasó 20 años después con estas mujeres. Entonces, cómo volvieron a acercarse al territorio, cómo es todo ese proceso alrededor de la construcción de paz luego de la firma del acuerdo, cómo es dejar de ser digamos, ese elemento o esa persona que se dice como tú eres combatiente y solamente se le mira de esa manera, y es empezar a entender cómo esas mujeres también eran madres, cómo esas mujeres eran hermanas, cómo eran amigas, cómo eran un montón de cosas más que solamente eso que se determinó en ese momento. Y otra cosa muy linda que me trae también como esta experiencia que ustedes nos cuentan es que en estos días estaba leyendo un libro también que se llama La imaginación moral, que habla en una parte muy grande de Colombia, y entonces de lo que es el proceso de paz en Colombia, porque él habla de que la paz es algo que está en una construcción constante, casi que es un tejido que se está haciendo todo el tiempo. Incluso en el libro en una parte habla de los tejidos de las arañas y de cómo la paz es como el tejido de una araña, que se va construyendo a partir de miles de hilos que van creando como esas relaciones entre diferentes partes, lugares y personas. Y en una parte hablaba de Colombia y mencionaba que Colombia es un país que pues ha vivido un conflicto interminable, ¿no? Que es como se acaba un actor, llega uno nuevo, se hace un proceso de paz, pero entonces hay otro conflicto más grande, pero entonces hay muchas vulneraciones también hacia las personas en las ciudades, en lo rural, y bueno, como en diferentes espacios. Y él mencionaba que las estrategias que se buscan acá para hablar de la paz son bastante interesantes. Mencionaba que es que la paz no se construye desde los señores políticos sentados todos muy bonitos en el Congreso o bueno, como en un espacio institucional, sino que la paz también se construía era a partir de los diálogos que se generaban así, espacios donde estaba sentado con otras personas y empezaban a hablar de realmente qué significaba construir paz, espacios, por ejemplo, alrededor de la comida o alrededor del tejido también. Y yo creo que es muy importante como mencionar eso, que también esto es algo que se construye desde los territorios y desde las personas que habitan esos territorios. Bueno, pues también como por ahí dice, hay un dicho muy conocido que dice que las cosas se arreglan hablando, ¿no? Pero pues para hablar hay que crear un espacio para hablar, ¿cierto? Para poder seguro. conversar. Y muchas veces uno cree que un espacio seguro pues es un búnker por allá a 20 metros de esto, donde uno esté aislado de las bombas y de las balas, ese tipo de cosas. Pero el espacio seguro no está ni allá, el espacio seguro está acá, ¿sí? En nuestra mente, en nuestra cabeza, ¿sí? Y también es un espacio seguro que uno construye pues conversando con las personas. Entonces uno está frente a alguien que hace unos 20 minutos nos peleamos y tuvimos que hablar, ¿sí? En mi caso personal me pasa que me hacen pensar nuevamente en algo que yo viví en la universidad, una clase que se llamaba Círculo de Mujeres, y pues yo inscribí esa clase porque tenía que quemar los créditos de las selectivas y no había más cupos y yo tenía ese miedo, ¿no? Me van a rechazar las mujeres porque es una clase que se llama Círculo de Mujeres. Sí. Entonces yo llegué con mucha ansiedad a Círculo de Mujeres y bueno, después del tiempo fue muy especial. A mi Círculo de Mujeres se volvió un espacio seguro y en mi mente también se fue cambiando esa idea. Fui construyendo como, el espacio seguro también está acá. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo de esta manera? Que uno tiene prejuicios. Esos prejuicios se tienen que ir rompiendo, descubrir cosas como, esto no es como yo pensaba, ¿sí? Esto es diferente. Pues yo aprendí a tejer con agujita, sí, no sé cómo se llama, si es que el crochet o Sí, cómo sea la crochet, técnica, o las agujas, o las agujas. Entonces yo hice mi bufanda, mis guantes, y el espacio era el espacio ideal para ir conversando acerca de una lectura que la maestra proponía. Muchas de estas lecturas tenían que ver con el ciclo de la luna. Yo no entendía por qué. Con el tiempo descubrí ya para qué sirve eso. Sí. Y se volvió también como interesante porque a pesar de que yo no entiendo ese proceso que tiene el útero, porque una cosa es vivirlo y otra cosa es estudiarlo, ¿sí? Pues descubrí que nosotros también como hombres, en mi caso personal, también tenemos unos procesos
eh, Hormonales. hormonales, ¿sí? Y hablar de eso con las chicas y que ellas también nos contaran sus historias y con el tiempo ir creando un espacio para comunicarse, ¿sí? Algo que también pensaba mientras hablaba aquí la compañera, que me parecía súper interesante, era cómo el arte también termina siendo un medio de comunicación, ¿sí? Y hablando de medio de comunicación, muchas veces uno define el medio de comunicación como el medio que está en la televisión, o el medio que está en la radio, o el medio que está en los libros, pero el arte en sí pues también creo que es el más primitivo medio de comunicación, o uno de los más primitivos en la medida en la cual si pensamos en los artistas de arte rupestre que hacían estas imágenes bajo el fuego en las cuevas y pareciera que estos cazadores se movían o bailaban, ¿cierto? O parece que pasa eso cuando uno prende la fogata porque el fuego baila con el viento. Entonces cuando uno mira arriba en el techo de la cueva, los personajes pareciera que bailasen, ¿sí? Pero eso era para narrar precisamente lo que habían vivido en sus exploraciones, ¿sí? Entonces, todo esto pues es este ejercicio de contar, de comunicar y de finalmente hablar con el otro, ¿sí? A veces uno no quiere y a veces uno no está preparado, pero no está uno obligado a hablar con el otro, ¿cierto? Sino es poco a poco uno va destejiéndose, ¿cierto? Que cuando pensamos en destejer, uno no puede coger el hilo y jalarlo, porque lo que va a pasar es que va a formar un nudo. Es despacito, es a cierto ritmo, ¿cierto? Entonces, igual pasa con uno tiene que destejerse también a uno mismo y no puede llegar y coger el hilo y arrancarse porque se va a formar un nudo en su corazón y no va a poder decir las cosas, ¿sí? En mi caso personal pasa que mi proyecto de grado pues tuvo que ver con ese proceso de destejerse a sí mismo, pero yo no usé esas palabras como destejerse, sino como de conocerme a mí mismo, de volver a mi pasado y descubrir cosas dentro de mí, pero que es un ejercicio que va mucho por eso. Y finalmente, después de conocerme a mí mismo, dije, ya estoy listo para contar mi historia, porque ya finalmente me reconcilié conmigo, ¿sí? Y a veces pasa eso. También con estos procesos, cuando uno está con víctimas y victimarios, pues encontrarse con el otro, ¿cierto? El que me hizo esto, pues no es fácil, ¿sí? Y entender al otro. Porque sobre todo. uno tiene pues esos rencores, esos odios, esas cosas que se van formando a partir de la guerra. Y me acuerdo mucho de ejercicios que ocurrieron, que de pronto, de procesos de paz anteriores, en los cuales las mujeres muchas veces son las que, bueno, ustedes se arreglan o se acabó, o ustedes no salen de esta habitación. Me acuerdo mucho que hicieron eso en una ocasión con unos hombres que tuvieron un conflicto por varios años. Entonces las esposas se mamaron de eso, se cansaron porque ya estaban cansadas de tanta violencia entre ellos, entonces los encerraron a los dos en una habitación a que arreglaran el asunto. Y hasta que no arreglaran el asunto y no hablaran, no salían de esa habitación, ¿sí? Porque fue el único método que encontraron para que ellos dos sí hablaran, porque no había manera posible de hacer que ellos dos hablaran entre sí y arreglaran este asunto. Tal vez no es la manera más pedagógica posible, ni la manera más pacífica de hacerlo, pero es pensar en esas estrategias que se construyen en varios espacios para que se desarrollen esos diálogos y finalmente se generen esos acuerdos de paz, ¿sí? A veces hay exigencias en los acuerdos de paz que son como complicados. Yo me acuerdo que en el 2011 una exigencia muy complicada que generó todavía más guerra y más violencia, que era la erradicación completa del paramilitarismo. Eso fue lo que pasa en el 2011. Entonces yo decía, no, de aquí a que se hagan acuerdos de paz, no esto. Y para mi sorpresa ahorita que ustedes hablaban, no sé si se firmaron en el 2016. Entonces fueron 5 años en los cuales ese conflicto se calentó mucho, pero de repente finalmente hubo algo que hizo que fuera posible, y es el que ya estamos cansados todos de tanta violencia y de tanto agobio con esto. Yo quiero mencionar algo antes de volverles a dar la palabra y es rescatando un poquito varias de las cosas que menciona Samuel y de lo que mencionaron ustedes también, y es el tema de la potencia que hay en las acciones simples.
en las acciones del tejer, o sea, bueno, que no son simples, pero que digamos uno las considera como cosas del día a día, lo que decía Laura, por ejemplo, de uno coser la media que más le gusta, la camisa que le gusta para que no se dañe, de remendar alguna cosita que se daña en la casa. Esas son acciones que son muy cotidianas, que son cosas que nosotros estamos casi que, bueno, no todos los días, pero sí son cosas que normalizamos. Lo mismo, por ejemplo, la potencia de una acción simple como el abrazo, o como caminar, o como observar realmente algo. Todo eso es más potente de lo que nosotros creemos cuando se está construyendo y, digamos, como tejiendo nuevamente el tejido social. Y que siento que en su proyecto uno puede ver esto presente, como pensar en que esa acción simple del tejido se transforma aquí en la posibilidad de generar un diálogo entre partes que no se entienden, o que no se quieren entender, o que todavía tienen conflictos y cosas que aún están por resolver. Yo quisiera que nos cuenten un poco como cuáles han sido esas, digamos, como esas acciones que ustedes han visto en el proyecto que han desarrollado, desde los talleres que se realizaron y desde la parte de las resonancias, que ahorita me gustaría que amplíen un poco más en eso. ¿Qué es lo que ustedes han visto como de esas pequeñas acciones que se vuelven importantes por la capacidad simbólica que tienen? No sé si queda claro, es que estoy aquí como pensando un montón de cosas. Pues digamos que los libros textiles, una vez que se terminó el trabajo en Urabá, como el trabajo en San José de León y en Dabeiba, ese trabajo dejó 3 dispositivos pedagógicos, que uno es la plataforma de destejiendomiradas.com, la exposición, que tiene 11 libros textiles, con 117 narrativas textiles, y un libro que compila todas las narrativas, todos estos libros, y de alguna forma ahora, ¿no? También esta segunda etapa arrojó otro dispositivo que es una cartilla pedagógica para llevar los talleres metodológicamente al que quiera replicar la metodología de narrativa textil. Ay, muchas gracias. Entonces, resulta que, por ejemplo, el interés de estas narrativas textiles en Urabá, por ejemplo, fue precisamente contar esos relatos, esas microhistorias de reconciliación que tenían una carga simbólica muy fuerte. Por ejemplo, hay la historia del gur sin uñas, que esa es una historia en Dabeiba, Antioquia, y es la historia de don Luis, un campesino que vive ahí en Llano Grande, Dabeiba, y nos contaba y decía que para él, cuando las FARC entregaron las armas, era como si se hubieran quedado sin uñitas, gurrecitos sin uñitas. Los gurres son los armadillos. Y él, por su vinculación con el campo, pues está muy familiarizado con este animal. Y él decía que era como los gurrecitos se defienden con las uñas. Entonces él hacía como una metáfora, ¿no? Del acto de entregar los firmantes de paz, las armas. Y él decía, ¿por qué? Porque dentro de estas narrativas textiles, claro, la mayoría 10 libros son acerca de narrativas de microhistorias de reconciliación. Pero hay un libro que se llama Incertidumbres, y son las historias que albergan historias donde hay una cierta incertidumbre frente a los acuerdos de paz por parte de la comunidad. Y estas historias reúnen esas características simbólicas que realmente llegan a cuestionar qué va a pasar. Por ejemplo, lo que está pasando después del 2019, después del 2016, los firmantes de paz son asesinados, ¿cierto? O sea, están en alto riesgo de vida. Entonces don Luis tenía razón, de cierta forma. O sea, la paz es compleja también, ¿no? Y es toda una dinámica de construcción. Y en esa perspectiva de Tejiendo también quería contarlo. O sea, no contar netamente un panorama totalmente idealizado, sino complejo. Y por eso validamos mucho pues esas microhistorias que también son muy, pues también le permiten a uno construir ese panorama, ¿no? Complejo, que es un trabajo constante. Sí, no sé si tú quieras. Sí, yo entro a Destejiendo después de que hacen esta primera parte en el Urabá antioqueño, en una propuesta financiada por el JAM, por la Red de Justicia, Memoria y Paz, y la idea era extender el proyecto a contextos de jóvenes urbanos, porque un poco decir, claro,
estos diálogos fueron en espacios territoriales de construcción y de reconciliación, ¿cierto? Pero cómo se piensa la paz y cómo se piensa la firma del acuerdo de paz y cómo se piensa la materialización de eso en un contexto urbano, por ejemplo, en jóvenes en Bogotá o en jóvenes en Medellín o en jóvenes en Cali. Entonces, el proyecto le apuesta a eso y lo que hacemos es conversar con ellos, contarles el trabajo previo y decir, mire, esto dicen los firmantes de paz, ¿ustedes qué piensan de esto? Y una cosa muy interesante es, o sea, lo primero que nos encontramos es, uno, con el papel de los medios oficiales de comunicación, como decía Samuel, claro, medios de comunicación hay muchos, pero digamos, la radio y la televisión, una de las reflexiones que encontramos mucho en jóvenes urbanos fue pucha, decir como, nosotros nos quedamos con la imagen que nos vendieron los medios de comunicación de los personajes que estaban haciendo la guerra en la guerrilla, pero cuando vemos estas historias lo que vemos es que hay gente que tiene familia, que tiene necesidades, que son seres humanos como cualquiera de nosotros, ¿cierto? Entonces cuando nos identificamos con esas dimensiones humanas del otro, pues hay una cosa y es destejer un primer estereotipo de quiénes han sido los causantes del conflicto armado en este país, ¿cierto? Y de dónde sale esto, o sea, esto no es una cosa unilateral de una gente que por deseo se fue para allá. La otra cosa interesante fue entender que el conflicto, o sea, que la paz en este conflicto no tiene que ver solamente con el conflicto armado, tiene que ver con las maneras violentas como nosotros resolvemos los conflictos cotidianos. Entonces Samuel hablaba de una cosa importante y es el problema del conflicto en este país es la manera como la violencia se ha instaurado en nuestra cultura y en nuestra manera de ser capaces o no de dialogar con otro, ¿cierto? Entonces, claro, aquí no hay paz y hay conflicto cuando alguien por cualquier necesidad extrema, tiene que robar al otro, pero antes de robar, tiene que pensar en matar. Porque una cosa es que tú le quites la pertenencia a alguien como medio de sobrevivencia y otra cosa es que no tengas otra manera de hacerlo sino violentamente y haya que matarlo para quitarlo, ¿cierto? Entonces el conflicto armado no es solamente el conflicto que se dio o que se da en las montañas de este país. El conflicto armado es un conflicto cotidiano de la urbe, ¿cierto? Y eso fue muy interesante mirar, por ejemplo, cómo los jóvenes empezaban a decir, pues pucha, es que claro, el conflicto es aquí. Trabajamos, por ejemplo, en una experiencia muy bonita, en un primer acercamiento con un colectivo de la propuesta que se está generando de destejer el estigma sobre el Bronx en Bogotá, con la apuesta del distrito Bronx creativo. Y una de las cosas que ellos hacían, por ejemplo, fue que ellos decían, resonamos mucho con el tema de los firmantes de paz, en tanto población estigmatizada, y muchos de estas personas que están trabajando, por ejemplo, en la recuperación del distrito Bronx, fueron habitantes de calle, o han sido personas exconsumidores. El estigma que pesa sobre ellos como habitantes de calle o sobre consumidores, ellos dicen es similar al que puede pesar sobre una persona que hoy es excombatiente que estaba tildado de guerrillero. Entonces mirar un poco cómo esos estigmas, esos prejuicios, esos estereotipos, pues están aquí en la orden del día, o sea, forman parte de nuestra cotidianidad, no están solamente, digamos, en esa visión que nos vendieron los medios de comunicación de la época. Y la otra cosa interesante fue, cuando tú hablas de esas pequeñas cosas, fue descubrir, por ejemplo, cómo había jóvenes que dijeron, pucha, es que poder hacer la paz empieza por una cosa tan cotidiana como poder hablar de esto en mi casa, ¿sí? Me acuerdo mucho, una chica estudiante de diseño de modas en la universidad donde yo trabajaba, que ahí tuvimos un grupo de jóvenes en el proyecto, y ella decía, es que esto me permitió, la aguja y el hilo, me permitieron hablar con mi papá y con mi mamá de esto, que era un tema vedado en mi casa, porque yo soy de una parte del país absolutamente conservadora, donde casi que, pues mi papá tiene la historia de la violencia entre conservadores y liberales, y esto era un tema vedado, ¿sí? Claro. Entonces, digamos, hay algunos de los ejemplos de cómo cotidianamente la narrativa textil permite deconstruir y permite ir tejiendo, digamos, unos espacios de diálogo y de confianza que son necesarios para poder volver a confiar y construir confianza y tejer la reconciliación en este país. No, buenísimo. O sea, justamente yo quería apuntar hacia eso. Creo que la idea que de pronto me faltó como para aglutinar todo es el hábito, ¿no? Pasa que la violencia como se vuelve un hábito, ¿sí? Un hábito recurrente, y cuando tenemos un hábito que es recurrente termina volviéndose una conducta. El problema es que pues Colombia ya no tiene un hábito de violencia, ya es una conducta, ¿sí? Porque son más de 100 años en guerra, ¿cierto?
Claro, los últimos 50 años con la guerrilla y todo esto, pero antes qué pasaba y antes qué pasaba, ¿no? Desde la Y eso colonia, hace que casi. pues, la población también con los actos más pequeños sean violentos consigo mismos y con los demás. ¿Sí? A veces ni siquiera nos damos cuenta y es como a veces uno pasa que comete un error y se insulta uno solito, ¿no? Y uno dice, pero yo por qué me insulto después si a mí nadie me insulta, ¿no? Sí, entonces pasa que a mí de niño pues me insultaba a mis papás cada vez que la embarraba, entonces ya no hay nadie que me insulte, entonces ahora yo me insulto yo solito, ¿sí? Que ya es un hábito, ya está, ya la embarró, entonces necesito escuchar que soy un imbécil, ¿cierto? Que soy un tonto, porque ya es parte de ese hábito, siempre la cago, siempre la embarro, ¿sí? Y esos pequeños actos también son esos ejercicios de ser violento, ¿sí? Y a veces pasa no con uno mismo, pero si es así uno con uno mismo, imagínese cómo es uno con los demás, con el otro, ¿sí? Cómo es uno con la señora que lo pisó a uno en Transmilenio, cómo es uno con el que lo cierra a uno en las calles de Bogotá, ¿cierto? Y así termina siendo en las diferentes situaciones del día a día. ¿Mm? Entonces, a veces pasa con poblaciones que muchas poblaciones cuando uno las visita por primera vez uno se encuentra con cierta hostilidad. Y no es porque sean malas personas, sino porque recientemente también hay un miedo. ¿Sí? Y ese miedo el miedo hace que uno sea capaz de creer en cualquier cosa. ¿Sí? Me acuerdo mucho que en una ocasión yo fui a hacer una obra de arte a un pueblo que se llama Jacopí y La Palma. Y es un pueblo que desgraciadamente aquí en Cundinamarca le ha pasado cosas atroces a las mujeres de aquel pueblo. Entonces a ellos les dijeron que los periodistas eran malos. ¿Sí? Los periodistas, pues siempre que un periodista era un mal presagio. Entonces yo estaba con una cámara como esta que lleva Salomé, pero yo no estaba haciendo periodismo, yo estaba haciendo una obra de arte. Pero entonces inmediatamente solamente por tener la cámara, claro, llegaron unos señores con pasamontañas y pues yo me preocupé, ¿no? Pero finalmente pues les conté, no, mira, lo que está pasando es esto, ¿sí? No hay que tener miedo y es como también hablar con el otro y decirle, mire, expliquémonos, hablémonos, ¿sí? No es como usted se lo está imaginando, porque a veces el miedo crea también esos prejuicios, ¿sí? Cuando se le sale uno de control pasan cosas graves. Y, y, y a veces la vida le da a uno enseñanzas muy interesantes. Yo en mi caso personal me gusta mucho el boxeo, es un deporte que practico desde que tengo 14 años. Y algo muy bonito del boxeo eh, es que en el boxeo tú aprendes a que te puedes pelear con una persona y no es tu enemigo, ¿cierto? Pero no todas las personas con las que parecen tus amigos, pues son tus amigos, ¿sí? Y el boxeo me parece maravilloso, cuando yo combatía era muy extraño subirse a ese ring, pelearse con el otro a puñetazos y al final del combate terminar dándose un abrazo con esa persona, ¿sí? Con la nariz rota por culpa de sus puños y decirle muchas gracias, ¿sí? Y después sentarse y decir, ¿por qué le agradecí a este tipo que me rompió la nariz, no? Y era porque en el boxeo pasa algo muy especial y es que no es violencia por violencia, ¿sí? En el mundo natural existe algo llamado la agresividad, ¿sí? Un animal se pone agresivo si usted le hace algo que no le gusta, ¿sí? Y a veces pasa eso también en, en el contexto social, ¿sí? Y a veces también hay que destejer como esas ideas de que todo el mundo es violento o de que ese tipo de cosas, simplemente también tenemos un instinto natural y que las cosas se resuelven hablándolas y esos hábitos de violencia también hay que dejar de normalizarlos, dejar de verlos como algo normal y en mi caso personal, la vida creo que me enseñó algo muy especial y es que hay que también transformarlos, se puede resignificar. Eso me lo enseñó pues el arte, me lo enseñó un tal John Castles, que pronto estaremos hablando acerca de él. Me dijo que es posible sublimar esos hábitos a través del arte. Yo me puse a investigar qué es sublimar. Entonces hay varias definiciones de sublimar, pero una de esas definiciones es transformar algo, cambiar algo. Entonces en mi caso personal pienso eh,
quiero usar este pequeño espacio que tenemos para comunicarnos, para decirle a la gente que hay que pensar en cómo podemos sublimar aquellos pequeños actos como el insultarme a mí mismo cada vez que la embarro, porque desde ahí ya uno está siendo violento con uno mismo. Bueno, y para terminar esta parte de acá, quisiera preguntarles alguna anécdota en especial que nos quieran contar, algo que haya ocurrido en sus espacios, algo ya más personal que ustedes quieran contar. En mi caso personal, pues yo me permití contarles mis anécdotas, especialmente con eso, con la intención de que ustedes también se sientan libres de contarnos algo de esos procesos, de esos aprendizajes que también les ha dado la vida, que me parece muy, muy enriquecedora para esto que estamos haciendo aquí. Creo que para mí es mi parte favorita del episodio, porque también cuando uno cuenta sus anécdotas, uno también se permite ser uno y ser honesto con uno y decir, me pasó esto y me dejó esto. Entonces, si nos quieren contar algo, sería maravilloso. Pues, a ver, una anécdota. Pues con respecto a eso, como de lo que veníamos hablando de la experticia, con este mismo señor Don Luis, en, en Llano Grande de Aveiva, él precisamente estaba diciendo, no, yo no quiero dibujar, y no hubo poder humano de convencerlo. Entonces me acuerdo que estábamos con Beatriz y Beatriz me decía, no, pues usted es la artista, usted dibújele lo que él quiere, pues ayúdele. Y yo, bueno, ¿qué quiere? ¿Qué dibujemos, don Luis? Venga, dibujemos. Entonces dijo, yo quiero un GRGR, un armadillo. Y entonces pues yo a dibujarle un armadillo. Y ya, nos quedamos aproximadamente una semana haciendo trabajo de campo. Y ya, y terminó el taller y hicimos el dibujo. Y cuando volvimos al mes siguiente, don Luis me acercó otra vez y me dijo, a mí me tocó botar ese dibujo que usted me hizo. ¿Qué dibujo más feo? Yo más bien le dije a mi nieto que él sí sabe dibujar, él sí. Y claro, me mostró el dibujo y un dibujo muy bonito, muy bonito, muy bonito. Y ese fue el dibujo que él pasó a la tela. Entonces fue como, pues nos reímos mucho porque eso es como el campo de la experticia, ¿no? Como también caer en cuenta que, por ejemplo, yo bordar, yo no aprendí a bordar, sino con tejiendo, con las 5 puntadas básicas. Ahí fue que yo realmente aprendí a bordar porque yo no tenía aproximación con esta manifestación plástica. Te pasó como con el Principito. Dibújame un cordero. Sí, eso. Y no le gustaba el cordero al Principito. Eso pasa, ¿no? Sí, muy buena analogía. Esa anécdota cuento yo. Qué chévere. ¿Y tú? Yo creo que hay una muy especial, fue que nosotros, los primeros grupos que tuvimos aquí en esta fase del proyecto en el que yo entro, fue un grupo de estudiantes en la universidad, que eran un grupo de estudiantes de diseño de modas, y el otro grupo que teníamos en el Bronx Distrito Creativo, en la parte donde se está, digamos, haciendo toda la modelación. Y allí hay una persona que es una líder comunitaria que ha trabajado, digamos, en este proceso mucho tiempo. Y a ella le invitamos al principio, y ella el primer día se sentó y dijo, yo quiero dibujar, pero no puedo. O sea, es que yo no sé. Entonces le dijimos, no, pero como que quisieras, inténtalo. O sea, nosotros tenemos una cosa y es que Destejiendo tiene una versatilidad en términos metodológicos y es que puede haber un taller de narrativa textil, que es un único momento, ¿cierto? Por ejemplo, que se da cuando está la exposición de las piezas que tenemos, ¿sí? Y entonces invitamos a la gente y está ese único momento y la gente a veces alcanza a dejar cosas hechas, a veces iniciadas, pero también tenemos estos que son procesos mucho más largos. Entonces, por ejemplo, estos fueron procesos de más largo aliento donde nosotros estábamos casi 3 meses yendo cada 15 días y entonces la gente fue, digamos, decantando, hubo un tejido de confianza y no sé qué. Esta persona, por más que intentó y que iba a los espacios, ella empezó, me acuerdo, con esa hoja ese día a dibujar y dijo, no, es que yo no puedo. Y iba a los espacios y nos acompañaba y conversaba, pero ella en esa primera etapa no se conectó. Nosotros decíamos, bueno, no se conectó. Hubo un segundo momento donde en el Museo Nacional nos abrieron el espacio para trabajar con el programa de jóvenes parceros, que es ahorita, en ese momento era jóvenes reto y después eran parceros, que son estos chicos que son los del programa de Bogotá, que son los ninis, que ni estudian ni trabajan, y el distrito les da como un auxilio mientras los capacita para mirar un poco
qué quieren hacer o en qué se quieren formar o en qué trabajo los puede insertar y eso. Con ellos trabajábamos una vez a la semana y trabajamos en el espacio del Museo Nacional. Esto seguía siendo acompañado por la alianza entre el Museo Nacional, la Fuga y el distrito Bronx, y ahí esta persona seguía yendo. En ese momento ya se vinculó y pudo hacer, y empezó a hacer un dibujo, y esa vez trabajamos sobre ropa de segunda mano, para hacer narrativa textil, pero ya sobre la ropa. Y a ella se le volvió un reto terminar ese dibujo que había hecho sobre una blusa. Y le costaba, y empezó con la inconstancia, porque es una persona a la que le cuesta, digamos, en este proceso también de recuperación y de poderse vincular y de poder tener, digamos, concentración. Entonces ella reconocía y decía, es que cuando yo estoy aquí con el tejido me pasa una cosa muy, muy rara, y es que a veces me ayuda como a centrarme, pero hay otros momentos en que cuando me da la ansiedad, yo tiro esta cosa y yo siento que yo no voy a ser capaz. Y a ella se le volvió un reto terminar esa pieza, ¿sí? Ese proyecto cerró con una puesta en escena que llamamos pasarela narrativa, que fue una narrativa textil, digamos, ampliada, en la que hicimos una historia con la narrativa de cada una de las piezas, pero hicimos una pasarela narrativa a la semejanza de la que había hecho antes el proyecto con otro proyecto con el que se unió, otra propuesta con la que se unió en Medellín, que se llama La Ropera Destejida, que tiene trabajo con población trans, ¿sí? Y que tejieron, digamos, historias alrededor de estereotipos, de tejer estereotipos en relación con la población trans. Hicieron una puesta en escena, eso había sido en diciembre de 2022. Y esta que hicimos en el museo fue el año pasado, en 2023. Entonces, a la usanza de la pasarela narrativa, pero trajimos aquí, y creo que esta mujer estaba, o sea, al final faltaba la última puntada y montamos muchos espacios de ensayo de la pasarela y no sé qué. Y en este momento, digan ustedes que ya estábamos para empezar a las 11 de la mañana la pasarela, y estaba berraca, como dice Laurita, a veces no llegaba. Nosotros dijimos, bueno, ¿qué hacemos? No, en últimas, venga a Salomé, si a usted le sirve esta prenda que diseñó Julana, pues usted la desfila, porque pues que esta mujer no va a llegar. Pues no, resulta que ella, o sea, había sido tanto el reto y tanto el susto que tenía, que ella había necesitado, y aquí hablando un poco también de lo que son los caminos y las apuestas, cada uno tenemos temporalidades y espacios distintos de cómo vivir esto. Ella había necesitado toda esa mañana para poderse calmar y decir, pero ella necesitó ese tiempo y llegó al margen del desfile, y allá llegó a ponerse su pieza y desfiló. O sea, a esta mujer le costó transitar por Destejiendo Miradas casi 2 años de compañía del proyecto para poderse lanzar a decir, yo soy capaz de ponerme aquí, de ponerme narrativa afuera. Creo que es una anécdota muy bonita, porque las puntadas no se tejen con las mismas temporalidades, no se tejen con los mismos hilos. Las historias tienen pausas y tienen caminos diversos. Y nosotros estamos muy acostumbrados a que las cosas las queremos para allá. O sea, esta paz nos va a costar muchos años más. Y claro, por eso hay que seguir tejiendo, y por eso es que hay que hacerlo cotidianamente. Tal cual. Qué maravillosa experiencia. Entonces ya creo que vamos a cerrar el día de hoy este episodio. Pues agradecerles también por estar acá, por compartirnos con su tiempo, estas experiencias, estas anécdotas. Me haces pensar precisamente en esos procesos como de pedagogía. Tal vez a esta mujer algo le pasó que hizo que no confiara como en que podía ser capaz de dibujar, y eso. En mi caso personal, como docente de artes plásticas, me pasa que yo a los chicos no les digo, yo a usted no venga a enseñarle a dibujar bonito. Para que usted pase esta materia, tiene que hacer una única cosa: contarme algo que no me pueda contar nadie más, que yo no sepa, ¿sí? Y ser capaz de contármelo a mí y a sus compañeros. Entonces vamos a iniciar el proceso. Entonces, con los estudiantes estábamos haciendo eso, y finalmente para que aprobaran conmigo tenían que contarme la historia, pero también contárselo a los compañeros, ¿sí? Y es un desafío grandísimo. Pero si un niño de tercero es capaz de hacerlo a los 10 años, 8 años, seguramente más adelante se le va a facilitar mucho más tener esas habilidades sociales. Cerremos entonces con Salomé, que nos va a despedir el programa del día de hoy, y nada, solamente quería decir eso. Muchas gracias. Bueno, primero
agradecerles otra vez por el espacio, por su tiempo, por compartir también todas estas experiencias y sabiduría además, porque siento que todas las palabras de hoy fueron bastante sabias sobre este tema de construir la paz que es tan complicado. Y bueno, yo quisiera comenzar un poco como con la invitación a los oyentes de estar pendientes de este tipo de iniciativas, conocer lo que está sucediendo en los territorios, interesarse por participar en estas iniciativas y también aprender un poco a destejer esos diferentes estigmas que tenemos a veces tan interiorizados frente a ese otro que es diferente, ese otro que no ha tenido la vida tan fácil como tal vez la hayamos tenido nosotros, ese otro que no comparte nuestras mismas experiencias ni posturas políticas, destejer la mirada también frente a la historia, preguntarse todo el tiempo realmente sobre esas historias que nos cuentan, pero también aprender a tejer en comunidad con esas personas que son diferentes y con esas personas que no siempre hemos acercado como a nuestros procesos, aquellos que también necesitan ser escuchados y que necesitan tener un espacio para podernos contar sus historias. A mí me hacía pensar mucho lo que hemos hablado hoy. Bueno, yo crecí en Antioquia, yo soy de Medellín, que ya lo he dicho en muchos episodios, pero pues les cuento a ustedes, Laura igual ya sabía. Pero me llamó mucho la atención cuando al principio Laura contó que este proyecto empezó en San Francisco. San Francisco es un pueblo que yo llevo profundamente en mi corazón porque mi mamá estuvo trabajando allá varios años cuando yo era pequeña, entonces yo iba y me bañaba en el río de San Francisco, que es un río además hermoso, y para mí el pueblo era hermoso, era un pueblo muy bonito, muy tranquilo, pero Antioquia, a pesar de ser bello y de tener muchas cosas y personas hermosas, es un pueblo que una región que guarda muchos silencios. Y me parece que es un proyecto muy valioso porque además estuvo en los lugares donde más silencio se guardan y los lugares que son, digamos, como más alejados y olvidados por Medellín. San Francisco, Dabeiba, el Urabá antioqueño, todos estos lugares son lugares que se han dejado aparte y que también es importante porque sé que tenemos oyentes en Medellín, que los oyentes también pues estén pendientes de estos lugares que hemos olvidado, ¿no? Y que muchas veces crecemos como con la idea de que no pasa nada en estos espacios, de que son espacios que solamente son bonitos para cuando uno va a pueblear y le da una vuelta al pueblo, pero realmente preguntarse qué es lo que pasa en estos territorios, qué quieren las personas que están en los territorios y pues abrir también el corazón, tejer un poquito como en esos miles de hilos la posibilidad de encontrar nuevas narrativas y bueno, creo que son muchas las invitaciones que también nos deja este episodio y les invitamos a conocer Destejiendo. Si nos pueden contar un poco cómo los encontramos en redes sociales, la página web, también si alguien quiere de pronto adquirir el libro, dónde lo puede adquirir y la guía tan chévere que nos acaban de dar, que les vamos a dejar fotos en las redes sociales para que las vean. Pues nos pueden buscar por destejiendomiradas.com, esa es como la página, plataforma. Pero estamos en Instagram como des_destejiendo, tejiendo, en Instagram. Y ahí en la plataforma pueden descargar no solo el libro que compila estos libros textiles, sino muchas de las publicaciones que se han hecho porque somos un equipo de investigadoras, entonces tenemos muchas publicaciones en revistas indexadas y pues el que quiera seguir investigando y le llama la atención estas formas de investigar, pues puede ahí hacer un gran paneo. Y también una invitación que nos gustaría hacer es que en agosto de este año vamos a estar en la Universidad del Rosario exponiendo estas narrativas textiles. Vamos a estar cerca de 2 meses y pues por nuestras plataformas se anunciará las fechas y el lugar de inauguración y todo. Entonces muchas gracias Salomé, Samuel, que su proyecto sea muy exitoso. Muchas gracias por la invitación. Una última invitación es a que exploren la página de Destejiendo, porque por ejemplo esa guía pedagógica que les acabamos de dejar a ustedes la pueden descargar en la página web y el dispositivo pedagógico del libro que tiene, digamos, toda la primera parte del proyecto está también en un PDF en la página y allí lo pueden tener como herramientas. Y lo otro es que nada, escríbanos y ahí estamos abiertos a seguir destejiendo y a destejiendo
odios, estigmas, enemigos y a tejer la paz. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Muchas gracias a todos ustedes y por escucharnos en un episodio más de Cultura en Ruta. Mi yuca salud. 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 Hemos llegado al final de otro emocionante episodio de Cultura en Ruta. Esperamos que hayas disfrutado tanto como nosotros explorando las fascinantes capas de la cultura que nos rodea. Recuerda que la cultura tiene su propio ritmo y aquí en nuestro podcast siempre estamos sintonizados con esa vibrante melodía. Si te perdiste de algún episodio, no te preocupes. Puedes revisar nuestra lista y sumergirte en todas nuestras historias, risas y descubrimientos que compartimos. La cultura es un viaje continuo y estamos emocionados de tenerte a bordo. ¿Quieres más aventuras culturales? Sigue conectado con nuestras redes sociales y comparte tus propias experiencias culturales con nuestro Instagram cultura.en.ruta. Hasta la próxima. Exploradores culturales.